Evangelio de hoy. Miércoles 10 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre, como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ¡ay de vosotros, los ricos! Porque ya habéis recibido vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís! Porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Pues eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La inversión del reino. El texto de Lucas presenta un contrasentido deliberado. Una subversión de las expectativas humanas. Porque proclama bienaventuranzas a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y a los perseguidos. Y al mismo tiempo lanza advertencias a los ricos, a los saciados, a los risueños y a los que gozan de buena fama ahora mismo. Como si Jesús pintara un mundo al revés, donde la brújula moral y existencial se recalibra a partir de la presencia de Dios en la vida concreta de los pequeños, y no en las seguridades de los poderosos. Esta inversión no es un juego literario, sino una llamada urgente a mirar la historia desde otro ángulo, a aprender una nueva sabiduría que corrige nuestras seguridades, y a descubrir que el reino se define menos por lo que poseemos que por quienes somos y por cómo amamos. Bienaventurados los pobres, la pobreza que abre el corazón. Cuando Jesús declara bienaventurados a los pobres, su palabra atraviesa capas de sentido. Porque pobreza puede referirse a miseria material, a exclusión social, a vulnerabilidad real. Pero también puede nombrar una actitud espiritual. La pobreza de espíritu que reconoce dependencia y necesidad de Dios, y que por eso se convierte en receptáculo para la gracia. Ser pobre, en la visión evangélica, no es sinónimo de maldición definitiva, sino de una condición humana que, cuando se abre a la compasión divina, descubre un tesoro escondido. El reino pertenece a los pobres porque ellos han sido despojados de ídolos interpuestos. Y están, por tanto, más disponibles para acoger la presencia de Dios que viene a ellos con preferencia. Bienaventurados los que tienen hambre, promesa de plenitud. La promesa a los que tienen hambre y sed nos confronta con una doble dimensión: la corporal y la espiritual. Porque hay hambre de pan, y hay hambre de justicia, de sentido, de comunión verdadera. Jesús asegura que esa hambre no quedará sin respuesta. Pero la respuesta no siempre coincide con nuestros criterios inmediatos de satisfacción. El cumplimiento de la promesa puede manifestarse en formas inesperadas. En la mesa compartida, en las manos que se extienden,
en la dignidad restituida a quien fue reducido a una necesidad. La vida del reino es la vida que sacia de verdad. Y esa saciedad última trasciende los banquetes efímeros, para convertirse en comunión plena con Dios y con los hermanos. Bienaventurados los que lloran, la promesa del consuelo. Llorar no es signo de opacidad espiritual, sino de humanidad. Las lágrimas son lenguaje del corazón que ha sido herido. Y Jesús proclama bienaventurados a los que sufren, porque su palabra anuncia consuelo. No se trata de una felicitación moralizante que minimice el dolor, sino de una promesa de presencia y de reparación profunda. El consuelo que ofrece Dios sana heridas que a veces las palabras humanas aumentan, y anuncia una curación que transforma la memoria del sufrimiento en experiencia de compasión. La bendición no elimina la pena por arte de magia, pero cambia su horizonte. El dolor encuentra sentido en la fidelidad divina. Bienaventurados los perseguidos, fidelidad en la adversidad. Ser perseguido por causa de la justicia o del Evangelio es, según Jesús, motivo de bienaventuranza. Y esto sorprende porque el sufrimiento por la fe no es un ideal de vanagloria, sino un testimonio de coherencia que recuerda la gratuidad del seguimiento. Cuando el mundo rechaza a quien actúa con ternura o denuncia las injusticias, aquella persona descubre que su pertenencia profunda no está en la aprobación humana, sino en la compañía de Dios, que sostiene en medio del abandono. La persecución revela la hondura del compromiso y confiere un valor peculiar al testimonio. Ser fiel en la adversidad es anunciar que el reino no se construye con aplausos, sino con lealtad silenciosa a la verdad del amor. Ay de los ricos, la trampa de la autosuficiencia. Las palabras de advertencia, los ayes, dirigidas a los ricos y a los saciados, desvelan el riesgo de una vida autoabastecida y cerrada, que confunde recursos con fundamento. El peligro no es tener posesiones en sí mismas, sino poner en ellas la última confianza. Cuando la economía personal o social se convierte en ídolo, el corazón se empobrece, porque deja de mirar al otro y deja de esperar de Dios. La advertencia de Jesús. Recuerda que la riqueza puede anestesiar la conciencia, y que el consuelo que produce en el presente es frágil frente al juicio del amor. Ay de los que ríen ahora, la alegría sin compasión. Reír cuando otros lloran puede ser un síntoma de insensibilidad. Y Jesús lamenta a quienes hallan festín en la desigualdad. La alegría que excluye no es la alegría del Evangelio, porque la verdadera alegría tiene raíz en la compasión y en la justicia. Reír a costa del prójimo es una distorsión de la libertad humana. Y la profecía de los ayes anuncia una inversión que devolverá las cosas a su justo lugar. La risa de los que hoy se sienten seguros puede volverse silencio en la hora del encuentro último. Y por eso el Evangelio pide una alegría que se arraigue en la entrega y no en la acumulación. Ay de los que son elogiados, la fama como espejismo. La búsqueda de aprobación pública puede convertirse en una cárcel, porque la fama ofrece una mirada que consume. Y el elogio humano, aunque dulce, muchas veces exige sumisiones encubiertas. Jesús advierte que quienes viven para ser aplaudidos pueden perder lo esencial. Aquellos cuyas vidas son dictadas por la necesidad de ser aceptados corren el riesgo de vaciar su interioridad.
El Evangelio propone, en cambio, una libertad interior que solo nace cuando la propia identidad se funda en la relación con Dios y no en la fluctuante aprobación del público. El ahora y el todavía no, tiempo de cumplimiento y esperanza. Una clave para entender estas bienaventuranzas y ayes es la lógica escatológica del ya y del todavía no. Porque Jesús habla de realidades presentes. El reino que toca a los pobres. La fuerza que sana, y al mismo tiempo anuncia plenos cumplimientos. Que siguen siendo promesa. Los pobres ya son bienaventurados en la medida en que Dios se inclina hacia ellos. Pero la plenitud de esa bienaventuranza será visible cuando la historia se abra totalmente a la justicia de Dios. Así también los ricos experimentan consuelo temporal. Pero pueden encontrarse sin herencia en el banquete eterno si no convierten su corazón. Esta tensión entre presente y futuro impulsa a la conversión ahora mismo. Porque el tiempo de la misericordia es tiempo de decisión. Implicaciones éticas, vivir las bienaventuranzas en lo concreto. Las bienaventuranzas no son solamente declaraciones místicas, sino mandatos éticos que transforman la vida cotidiana. Ser pobres de espíritu implica soltar seguridades, compartir recursos y cuestionar estructuras que empobrecen a otros. Tener hambre de justicia se expresa en políticas, en opciones económicas y en gestos personales que priorizan la dignidad humana. Llorar con los que lloran exige sensibilidad y coraje para enfrentar realidades dolorosas y soportar la persecución. Por la verdad pide una fidelidad que no negocia la compasión por la popularidad. Así la comunidad cristiana se convierte en laboratorio de alternativas, donde se prefigura una economía de comunión, una pedagogía de la ternura y una política de la justicia restauradora. Ejercicios espirituales, herramientas prácticas para hacer que estas bienaventuranzas calen en la carne de la vida. Conviene proponer prácticas que transformen el corazón. La práctica de la limosna y del compartir habitúa a soltar, mientras que la contemplación y la oración de silencio curan la raíz del orgullo. El ayuno, bien entendido, revela dependencias y despierta compasión. La visita a los enfermos y el servicio a los excluidos educan en la ternura activa y la memoria comunitaria de los mártires. Y de los sencillos sostiene a los que padecen hoy. Estas prácticas no son meras pías demostraciones, sino vías para encarnar la ética del reino en gestos repetidos, que cambian mentalidades y estructuras. La esperanza que sostiene la praxis. Toda reflexión sobre este pasaje pide terminar en esperanza. Porque las bienaventuranzas no son consuelo pasivo, sino impulso transformador. La promesa de que vuestro es el reino, o de que seréis consolados, alimenta la resistencia de los que trabajan por la justicia. Y la advertencia para los poderosos anima a la conversión. Vivir la lógica del reino implica caminar con paciencia y audacia. Construir redes de solidaridad. Denunciar las estructuras opresivas. Y cultivar una espiritualidad que se hace manos. La esperanza cristiana es práctica y crítica al mismo tiempo, porque confía en la fidelidad de Dios y se compromete en la construcción de un mundo donde las bienaventuranzas sean cada vez menos promesa y cada vez más realidad.
La fuerza de este pasaje no solo está en la declaración de las bienaventuranzas y de los ayes, sino en la manera en que Jesús redefine la visión misma de la vida humana, invitando a mirar más allá de las apariencias y de los logros inmediatos. Lo que se revela es una especie de radiografía espiritual, donde el corazón queda desnudo, porque se pone en evidencia que es lo que realmente sostiene al ser humano en su caminar. Los pobres, los que lloran, los hambrientos y los perseguidos parecen en desventaja desde la mirada superficial del mundo. Pero en la perspectiva de Dios son precisamente ellos los que ya poseen una riqueza interior que el mundo no logra comprender. Esto no significa que el sufrimiento sea glorificado en sí mismo, ni que la pobreza material sea una meta, sino que en la experiencia de esas realidades se manifiesta con mayor transparencia la presencia de Dios, que viene a llenar lo que falta, a consolar lo que duele y a colmar lo que está vacío. La contraposición entre bienaventuranzas y ayes es también un modo pedagógico que busca sacudir a los oyentes. Jesús no pretende condenar a quienes poseen riquezas o disfrutan de prestigio, sino advertirles que sus seguridades actuales pueden convertirse en trampas si no son vividas con apertura y con un corazón dispuesto a compartir. El ay dirigido a los ricos no es una maldición, sino un llamado a despertar. Un aviso de que la riqueza sin compasión y sin justicia se vuelve estéril, incapaz de trascender más allá de la propia comodidad. En el mismo sentido, el ay a los que ríen ahora es una crítica a la risa superficial que se desentiende del dolor de los demás, y no a la verdadera alegría que brota de la solidaridad. De esta manera, Jesús nos muestra que el reino no se mide en parámetros de éxito externo, sino en la calidad de las relaciones humanas y en la capacidad de poner en el centro la dignidad de cada persona. La radicalidad de este texto se refleja en la inversión de valores que plantea. Los que el mundo considera desafortunados aparecen como los bienaventurados. Y quienes gozan de privilegios se convierten en destinatarios de advertencias. Esto invita a reflexionar sobre la manera en que cada uno organiza su vida y sus prioridades. Porque el Evangelio de Lucas no habla de teorías abstractas, sino de situaciones concretas que atraviesan la existencia. La pobreza, el hambre, el dolor y la persecución son realidades que siguen presentes en nuestro tiempo. Y al mismo tiempo la riqueza, la abundancia, la superficialidad y la búsqueda de reconocimiento son tentaciones que siguen modelando sociedades enteras. La enseñanza de Jesús conserva entonces toda su vigencia y fuerza interpeladora. En este contexto se puede entender que las bienaventuranzas son un espejo en él, que la comunidad cristiana debe mirarse constantemente. Ellas definen la identidad da un discípulo no como alguien que busca poder, prestigio o riqueza, sino como aquel que sabe situarse en el lugar de los pequeños, que no teme la vulnerabilidad, que comparte el dolor de los demás, y que mantiene la fidelidad incluso en medio de la incomprensión y del rechazo. La alegría del discípulo no consiste en reír mientras otros sufren, sino en encontrar gozo en la esperanza de que la justicia de Dios
Se abrirá paso. Por eso, ser bienaventurado es vivir con la certeza de que el amor de Dios sostiene incluso cuando las circunstancias externas parecen adversas. Y de que la verdadera recompensa no depende de los aplausos humanos, sino de la comunión profunda con el Señor. Otra dimensión importante de este pasaje es su carácter comunitario. Jesús no habla a individuos aislados, sino a un grupo de discípulos reunidos en torno a él. Las bienaventuranzas y los ayes están dirigidos a una comunidad que está aprendiendo a ser signo del reino en medio de un mundo marcado por desigualdades. Esto significa que no se trata únicamente de un consuelo individual para quien sufre, sino de una visión de vida que debe encarnar la comunidad entera. El pueblo de Dios está llamado a ser pobre en espíritu como conjunto, a tener hambre y sed de justicia como cuerpo vivo, a llorar con los que lloran, y a sostenerse mutuamente en medio de las persecuciones. De esta manera, la comunidad cristiana se convierte en testimonio profético frente a una sociedad que sigue rigiéndose por la lógica de la acumulación, del prestigio y del poder. El mensaje de Lucas también ilumina la espiritualidad cristiana en su raíz. La pobreza, el hambre y el llanto no son fines en sí mismos, pero se convierten en caminos de apertura al misterio de Dios. La riqueza de espíritu nace cuando uno se vacía de seguridades para dejar que Dios sea la verdadera plenitud. El hambre que conduce a la bienaventuranza es el hambre de una justicia que trasciende las leyes humanas y se enraiza en el amor divino. El llanto que se convierte en bienaventuranza es el que no destruye, sino que abre el corazón a la empatía y a la solidaridad. Y la persecución que se transforma en causa de alegría es la que confirma que la vida está alineada con el Evangelio. Estas actitudes espirituales son semillas de una nueva humanidad que se construye desde la entrega y no desde el dominio. Si se mira en clave escatológica, este pasaje señala que la historia no termina en la injusticia presente. Los pobres son ya bienaventurados porque Dios se inclina hacia ellos. Pero la plenitud de su consuelo llegará en el cumplimiento definitivo del reino. Los ricos experimentan consuelo ahora, pero si no cambian de actitud, su riqueza será humo en el juicio de Dios. Esta tensión entre el presente y el futuro es característica de la enseñanza de Jesús, que siempre invita a vivir en la esperanza activa, sin caer ni en el conformismo ni en la evasión. Es necesario comprometerse con el ahora de la historia, pero con la certeza de que el futuro definitivo está en manos de Dios. Al llevar esto a la vida concreta, la reflexión se convierte en un examen de conciencia. Cada persona y cada comunidad están llamadas a preguntarse dónde ponen su seguridad. ¿Qué tipo de alegría buscan? ¿Cómo enfrentan el sufrimiento? ¿Y qué lugar ocupan en la vida de los demás? La palabra de Jesús es una invitación a revisar actitudes y a dejarse transformar por la lógica del reino. No basta con admirar las bienaventuranzas desde lejos. Es necesario encarnarlas en la vida diaria, en las relaciones familiares, en las decisiones laborales, en la forma de administrar los bienes, en la manera de responder a la injusticia. Las bienaventuranzas se convierten entonces en criterio de discernimiento para cada elección.
El contraste radical del reino de Dios. Al continuar profundizando en este pasaje, se revela con mayor claridad que las palabras de Jesús no son simples bendiciones o advertencias superficiales, sino una inversión total de la lógica del mundo. El Maestro se atreve a declarar dichosos a los que en la mirada humana son considerados pobres, hambrientos, tristes y perseguidos, mientras señala con advertencia a quienes gozan de riquezas, abundancia, risa y elogios. Esta contraposición no pretende condenar de manera automática a quienes disfrutan de bienes o momentos de felicidad, sino que busca mostrar cómo la vida del reino no se mide con la vara del bienestar inmediato ni de la aprobación social, sino con la fidelidad a Dios y con la apertura del corazón a su proyecto de salvación. El contraste, por tanto, no es un juicio apresurado sino un llamado a discernir qué dirección toma el corazón. Si se aferra a las seguridades pasajeras, o si se abre a la esperanza eterna. La pobreza como lugar de encuentro con Dios. Jesús proclama bienaventurados a los pobres, porque en ellos se manifiesta la verdad más profunda de la existencia humana. La absoluta dependencia de Dios. La pobreza en este sentido no es solamente carencia material, sino también una actitud espiritual de humildad y apertura que reconoce que la vida, los dones y la salvación no son conquistas personales, sino gracia recibida. El pobre se convierte en un testigo silencioso de la confianza en Dios, porque su corazón no puede apoyarse en bienes efímeros. Y al mismo tiempo, se abre a recibir la verdadera riqueza que proviene del amor divino. Este anuncio nos confronta porque, en un mundo que idolatra la autosuficiencia, la acumulación y la apariencia, Jesús muestra que la plenitud no se encuentra en tener más, sino en reconocer la propia pequeñez y la necesidad de un Dios que sostiene el hambre y la promesa de saciedad. Cuando Jesús declara dichosos a los que tienen hambre, no se limita a un hambre física, aunque sin duda incluye a quienes sufren la falta de alimento y dignidad. Este hambre representa también el deseo profundo de justicia, de verdad y de plenitud. Los que sienten esta necesidad interior no se conforman con la mediocridad de un mundo lleno de desigualdad, sino que buscan un alimento que no pasa, un pan que colma de vida y esperanza. La promesa de saciedad que Jesús ofrece no se limita al futuro, sino que comienza a realizarse ya en el presente, porque en él se encuentra el verdadero alimento, que da sentido a la existencia. Reconocer este hambre espiritual es descubrir que solo Dios puede llenar los vacíos más hondos del ser humano, y que cualquier intento de saciarse con placeres pasajeros terminará en insatisfacción. El llanto transformado en gozo. La bienaventuranza dirigida a los que lloran refleja el consuelo de un Dios que no es indiferente al dolor humano. Jesús no espiritualiza el sufrimiento como si fuera un bien en sí mismo, sino que lo asume y lo transforma en esperanza. Los que lloran hoy son los que cargan las heridas de la injusticia, la pérdida, la soledad y el rechazo. Y precisamente a ellos se les anuncia que su tristeza no es definitiva, que su destino no está marcado por el dolor, sino por la promesa de un gozo que brotará del encuentro con el amor de Dios. El llanto, en la perspectiva del Evangelio, no queda estéril, sino que se convierte en semilla de consuelo y de nueva vida.
Jesús mismo lloró ante la muerte de su amigo y ante la dureza del corazón de Jerusalén, mostrando que Dios acompaña las lágrimas humanas y las convierte en ocasión de redención. La persecución como signo de autenticidad. En un tono aún más desafiante, Jesús proclama bienaventurados a los perseguidos por causa del Hijo del Hombre. Esta declaración rompe con toda lógica humana, porque nadie desea de manera natural el rechazo o la violencia. Sin embargo, en la lógica del reino, la persecución se convierte en una señal de autenticidad, en la confirmación de que la vida está alineada con el proyecto de Dios. Los profetas también fueron perseguidos, y del mismo modo lo será la comunidad de los discípulos. Pero lejos de ser un motivo de desánimo, la persecución se transforma en ocasión de alegría, porque une a los creyentes con la misma suerte de Cristo, y abre la puerta a la verdadera recompensa que proviene del Padre. Este anuncio no invita a buscar el sufrimiento, sino a vivir con firmeza la fidelidad a Dios, aun cuando ello implique rechazo. Pues en esa entrega se manifiesta la gloria del reino. El riesgo de la autosuficiencia. Las palabras de advertencia que Jesús dirige a los ricos no nacen de un desprecio hacia ellos, sino de un profundo amor que busca abrirles los ojos ante el peligro que corren. La riqueza en sí misma no es condenada, pero cuando se convierte en un absoluto que ocupa el lugar de Dios, termina cerrando el corazón y alimentando una falsa seguridad. Los ricos de los que habla Jesús ya han recibido su consuelo, porque se apoyan únicamente en lo material, y olvidan que la verdadera plenitud proviene del Creador. Esta advertencia nos recuerda que el peligro de la autosuficiencia acecha a todos, no solo a quienes poseen bienes abundantes, porque siempre existe la tentación de creer que la vida se sostiene por logros personales. Jesús nos invita a no perder de vista que todo lo recibido es don, y que solo un corazón libre puede experimentar la riqueza verdadera. El vacío de la abundancia inmediata. Cuando Jesús proclama ay de los que ahora están saciados, señala el vacío que produce una vida centrada únicamente en el consumo y en la satisfacción inmediata. La abundancia material puede generar la ilusión de plenitud, pero en realidad deja un espacio interior insatisfecho, que tarde o temprano se manifiesta en forma de vacío existencial. El riesgo de quienes se aferran a esta saciedad es olvidar que el hombre no vive solo de pan, sino de un alimento más profundo que es la palabra de Dios y el amor que da sentido. El mensaje del Maestro es una advertencia para que no confundamos lo efímero con lo eterno, y para que aprendamos a cultivar un hambre que no se sacia con cosas, sino con la presencia de Dios. La risa superficial frente al gozo eterno. Jesús también declara ay de los que ríen ahora, refiriéndose a una risa superficial que ignora el sufrimiento ajeno y que se refugia en un entretenimiento vacío. Esta advertencia no rechaza la alegría verdadera, que es un don de Dios, sino que critica una actitud frívola que busca escapar del dolor del mundo, en lugar de enfrentarlo con amor y esperanza. El gozo que promete el Evangelio no es pasajero ni depende de las circunstancias, sino que brota del encuentro con Dios y permanece incluso en medio de las pruebas.
frente a la risa ligera que tarde o temprano se convertirá en llanto. Jesús ofrece un gozo sólido y duradero, que se fundamenta en la certeza de la vida eterna. El engaño de la aprobación humana. El último hay dirigido a quienes son elogiados por todos. Denuncia la trampa de vivir dependiendo de la aprobación social. Buscar constantemente el reconocimiento de los demás puede convertirse en una esclavitud que aleja de la verdad y de la autenticidad del Evangelio. Jesús recuerda que los falsos profetas también fueron aplaudidos, porque decían lo que la gente quería escuchar. Pero ese camino no conduce a la vida, sino al engaño. El discípulo debe aprender a vivir libre del juicio de los demás, centrado únicamente en agradar a Dios. La verdadera gloria no proviene de los aplausos humanos, sino de la fidelidad al proyecto divino, aunque ello implique incomprensión o rechazo. El llamado a elegir la vida verdadera. En todo este discurso, Jesús presenta una opción radical entre dos caminos: el de la autosuficiencia, el consumo y la apariencia, y el de la pobreza de espíritu, el hambre de justicia, el llanto esperanzado y la fidelidad en la persecución. Este contraste nos invita a elegir la vida verdadera, aquella que se construye no sobre lo efímero, sino sobre la roca firme de la palabra de Dios. Las bienaventuranzas y los ayes no son simples sentencias morales, sino un espejo en el que cada creyente debe mirarse para discernir dónde pone su corazón y a qué aspira su vida. El Evangelio nos muestra que el reino de Dios no se ajusta a la lógica del mundo, pero precisamente en esa diferencia se encuentra la esperanza de una plenitud que trasciende toda limitación humana. El reino como inversión de valores. El mensaje de Jesús en este pasaje revela con total claridad que el reino de Dios no sigue los parámetros de éxito y reconocimiento que impone el mundo, sino que establece un orden completamente nuevo donde los últimos se convierten en los primeros, y los que parecen insignificantes son los verdaderamente dichosos. La lógica humana tiende a identificar la felicidad con la riqueza, la saciedad, la risa y el aplauso, mientras que considera la pobreza, el hambre, el llanto y la persecución como fracasos. Sin embargo, Jesús invierte esta escala y coloca la plenitud allí donde nadie la busca naturalmente, porque en esos lugares de vulnerabilidad y necesidad se manifiesta con mayor fuerza la acción de Dios. Esta enseñanza desconcierta y provoca, porque obliga a cada discípulo a revisar desde donde construye su vida. ¿Y cuál es la base real de su confianza? Si en lo pasajero que pronto se acaba, o en lo eterno que permanece. La pobreza como semilla de esperanza. Cuando Jesús proclama dichosos a los pobres, no está exaltando la miseria ni el sufrimiento, sino mostrando que en la pobreza se encuentra un lugar privilegiado para acoger la presencia de Dios. El pobre, al no tener seguridades humanas, queda abierto a recibir la ayuda divina y se convierte en signo de esperanza para toda la comunidad. En la pobreza hay una enseñanza profunda para todos, porque aun aquellos que poseen bienes pueden descubrir la necesidad de vivir con un corazón pobre, es decir, con desapego, con apertura y con capacidad de compartir. La pobreza evangélica no es una condena al vacío,
sino una invitación a descubrir que la verdadera riqueza se encuentra en la comunión con Dios y en la fraternidad con los hermanos. El hambre que abre al don de Dios. El hambre, tanto material como espiritual, se convierte en espacio donde la acción de Dios se manifiesta con fuerza. Los que sienten hambre en el cuerpo experimentan la injusticia del mundo, pero también anhelan una justicia superior que venga de Dios y transforme las estructuras. Por otro lado, quienes viven con hambre de sentido, de verdad y de plenitud descubren que nada en este mundo puede colmar por completo ese deseo. Porque solo Dios sacia de manera definitiva. Jesús no glorifica el hambre como sufrimiento, sino que anuncia la promesa de que Dios mismo es alimento, de que el reino es mesa compartida, donde nadie queda excluido, y de que en su presencia todo vacío se llena con vida en abundancia. El consuelo en medio del llanto. El llanto humano, en la lógica del Evangelio, no queda abandonado ni sin respuesta. Jesús se acerca a quienes lloran, para recordarles que sus lágrimas tienen valor, y que el dolor no tiene la última palabra. Quien llora por la pérdida, por la injusticia o por la soledad, experimenta en carne propia la fragilidad de la existencia. Pero al mismo tiempo, se abre al consuelo que solo puede provenir de Dios. El mensaje de las bienaventuranzas. No es que el sufrimiento sea un fin en sí mismo, sino que en la esperanza y en la fe ese dolor se transforma en semilla de alegría. El llanto en la perspectiva cristiana anuncia un gozo más profundo, que brotará del encuentro definitivo con el amor de Dios. La alegría en medio de la persecución. El anuncio de Jesús sobre la bienaventuranza de los perseguidos desconcierta. Porque en apariencia no hay motivo de alegría en el rechazo o en la violencia. Sin embargo, para los discípulos la persecución se convierte en signo de autenticidad, en confirmación de que su vida está en sintonía con el camino del Maestro. Lejos de ser un motivo de desánimo, esta situación se vuelve ocasión para un gozo profundo. Porque quien sufre por causa del Evangelio participa de la misma misión de los profetas y del mismo destino de Cristo. La alegría en la persecución no es superficial, sino fruto de la certeza de que Dios sostiene, acompaña y recompensa a quienes se mantienen fieles a su proyecto aún en medio de la adversidad. La falsa seguridad de la riqueza. En contraposición a las bienaventuranzas, Jesús dirige palabras de advertencia a los que confían en la riqueza. El problema no está en los bienes materiales en sí, sino en la tentación de apoyarse únicamente en ellos y olvidar la dependencia de Dios. La riqueza puede convertirse en una muralla que aísla, en una falsa seguridad que impide abrirse a la gracia. Por eso Jesús señala que los ricos ya tienen su consuelo, porque viven centrados en lo que pasa y se pierden de la plenitud eterna. Esta advertencia es una invitación a revisar el corazón y a preguntarse dónde está puesta la confianza. Si en lo acumulado o en el Dios que da vida. La saciedad que vacía el corazón. Jesús advierte también a quienes ahora están saciados, porque esa abundancia puede adormecer el deseo de lo eterno.
El que cree tener todo resuelto corre el riesgo de cerrar su interior a Dios, de no sentir hambre de justicia ni de verdad. La saciedad inmediata engaña, porque promete plenitud y termina dejando vacío. El Evangelio invita a cultivar un hambre que no sea de cosas, sino de Dios mismo, porque solo Él puede llenar el corazón humano. Este mensaje es profundamente actual en un mundo marcado por el consumo, donde tantas veces se confunde la felicidad con la capacidad de poseer más, olvidando que el verdadero alimento es la comunión con el Señor. La risa que se convierte en llanto. El ay de los que ahora ríen no condena la alegría auténtica, sino la superficialidad de quienes viven en un entretenimiento vacío, sin hacerse cargo del sufrimiento ajeno. Esta risa ligera y frívola es incapaz de sostenerse en el tiempo y, tarde o temprano, se transforma en llanto. Jesús no rechaza la alegría verdadera, sino que la redime, invitando a buscar un gozo más profundo, que no dependa de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en la vida. La advertencia nos recuerda que no todo lo que aparenta ser felicidad lo es realmente, y que existe un gozo mucho más sólido y duradero que proviene del amor divino. El engaño de los aplausos. Jesús también denuncia el riesgo de vivir para agradar a todos y recibir elogios constantes. La aprobación social puede convertirse en un ídolo que esclaviza y que impide ser fiel al Evangelio. El discípulo no puede medir su fidelidad por el número de aplausos, porque incluso los falsos profetas fueron aplaudidos al decirlo que la gente quería escuchar. La verdadera misión cristiana no busca complacer al mundo, sino anunciar la verdad de Dios con valentía, aun a riesgo de incomprensión o rechazo. El elogio de los hombres es pasajero, mientras que la fidelidad al Señor permanece para siempre y es la que da auténtica plenitud. La elección que se nos presenta. Todo este discurso de Jesús coloca al discípulo frente a una opción clara y radical. Vivir según la lógica del mundo o abrirse a la lógica del reino. La primera se apoya en riquezas, saciedad, risa superficial y elogios, mientras que la segunda se nutre de pobreza, hambre de justicia, llanto esperanzado y fidelidad en la persecución. Esta elección no es abstracta, sino que se concreta cada día en las decisiones pequeñas y grandes de la vida. El Evangelio nos invita a optar por el camino de la vida verdadera, que no es el más cómodo ni el más celebrado, pero sí el único, que conduce a la plenitud que Dios promete. El fundamento de las bienaventuranzas. Las palabras de Jesús en este pasaje son más que un discurso moral o un simple consejo espiritual. Se convierten en la base de un nuevo modo de vivir y de comprender la existencia. Cada bienaventuranza no solo describe una condición externa, sino que revela una actitud interior que abre al ser humano al misterio de Dios. En ella se manifiesta la radicalidad del reino, porque invitan a no confiar en lo visible ni en lo inmediato, sino a descubrir que lo invisible y lo eterno son los verdaderos fundamentos de la vida. Jesús coloca a sus discípulos frente a una manera distinta de entender la felicidad. Una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión con el Padre y de la apertura al amor que transforma todo. La verdadera felicidad
El mundo presenta múltiples caminos que aparentan conducir a la felicidad. La acumulación de bienes. El éxito, la risa fácil, la fama. El reconocimiento. Sin embargo, todos estos caminos terminan mostrando su límite. Porque no pueden llenar de forma definitiva el corazón humano. Jesús propone una felicidad distinta. Una dicha que nace en medio de la pobreza, del hambre, del llanto y de la persecución. Esta propuesta desconcierta porque contradice el sentido común, pero en realidad revela que la plenitud no depende de lo que se tiene, sino de lo que se es en relación con Dios. La verdadera felicidad es la que permanece incluso cuando las circunstancias son adversas, porque se sostiene en la certeza de ser amados y acompañados por el Señor. El reino como esperanza para los pobres. Cuando Jesús proclama dichosos a los pobres, no lo hace desde la lejanía ni desde un idealismo vacío, sino desde una cercanía real con aquellos que viven en la marginación y en la necesidad. El reino que anuncia no es una promesa abstracta, sino una esperanza concreta. Para quienes carecen de lo necesario y buscan justicia. Dios se hace presente de manera especial en la vida de los pobres y convierte su debilidad en lugar de manifestación de su fuerza. La esperanza del reino consiste en que el amor de Dios no deja a nadie abandonado, sino que transforma la miseria en oportunidad de encuentro y en camino de salvación. El hambre de justicia. Más allá del hambre física. Jesús reconoce que hay un hambre más profundo que habita en el corazón humano. El deseo de justicia, de verdad y de plenitud. Quien experimenta este hambre no se conforma con un mundo lleno de desigualdades, sino que clama por la llegada de un orden nuevo donde reine la fraternidad. Este hambre es una bendición, porque abre al ser humano a buscar a Dios, que es la fuente de toda justicia, y a trabajar con esperanza por un mundo más humano. La promesa de saciedad no significa solamente que las necesidades materiales serán atendidas, sino que Dios mismo llenará el corazón de quienes se abren a su amor y a su proyecto de salvación. El valor redentor del llanto. El llanto que Jesús menciona no es únicamente expresión de sufrimiento, sino también una manifestación de sensibilidad y de amor. Quienes lloran muestran que no son indiferentes al dolor del mundo, que no se han endurecido ni han cerrado su corazón. Jesús anuncia que estas lágrimas no son estériles, porque Dios mismo se encarga de recogerlas y transformarlas en alegría. En la historia de la salvación, el llanto es muchas veces el preludio de la esperanza, porque prepara el corazón para recibir la consolación divina. El llanto, entonces, no es derrota, sino semilla de un gozo más pleno que brota de la fidelidad de Dios. La fidelidad en la persecución. La persecución aparece como la consecuencia inevitable de vivir de manera auténtica el Evangelio. El mundo, que se opone a los valores del reino, rechaza a quienes los encarnan con radicalidad. Sin embargo, Jesús invita a sus discípulos a no temer este rechazo, porque es señal de que su vida está en coherencia con la suya. La fidelidad en la persecución no se mide en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de mantenerse firmes en medio de las pruebas, confiando en que la recompensa no viene de los hombres, sino de Dios.
La alegría en este contexto no es ingenuidad, sino certeza de que la vida entregada por amor nunca se pierde. El peligro de la falsa plenitud. Las palabras de Jesús dirigidas a los ricos, a los saciados, a los que ríen superficialmente, y a los que son aplaudidos. Por todo son advertencias llenas de amor que buscan abrir los ojos ante el riesgo de una vida vacía. La falsa plenitud consiste en apoyarse únicamente en lo material, en la comodidad, en el entretenimiento y en la aprobación de los demás. Esta aparente felicidad se desmorona con el paso del tiempo, porque no tiene raíces profundas. Jesús no condena la alegría, ni los bienes, ni el reconocimiento, pero advierte que, si se absolutizan, se convierten en obstáculos para la verdadera vida. El llamado es a vivir en libertad interior, sin quedar atrapados en lo pasajero. La alegría superficial frente al gozo verdadero. La risa que Jesús critica es la que nace de la frivolidad, del olvido del dolor de los demás, de la evasión de la realidad. Este tipo de risa es efímera y termina dejando un vacío mayor. En contraste, el Evangelio ofrece un gozo que es fruto del Espíritu, y que se mantiene incluso en medio de las pruebas. El gozo cristiano no ignora el sufrimiento, sino que lo transforma, porque brota de la certeza de estar unidos a Dios. Esta diferencia entre la risa superficial y el gozo profundo marca un camino de discernimiento para el creyente, que debe aprender a buscar lo que permanece, y no lo que se desvanece. La esclavitud de los aplausos. El deseo de ser reconocido y aprobado por los demás puede convertirse en una cadena que impide la libertad interior. Jesús advierte contra este peligro, porque sabe que quien vive pendiente de la opinión de los otros corre el riesgo de traicionar la verdad del Evangelio. El discípulo está llamado a buscar solo la gloria de Dios, incluso si eso significa ser incomprendido o rechazado. La fidelidad al Señor es más importante que cualquier reconocimiento humano. El verdadero valor no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la coherencia entre la fe y la vida. La invitación a la elección radical. En definitiva, este pasaje coloca a cada creyente frente a una decisión profunda: seguir la lógica del mundo o acoger la lógica del reino. La primera promete satisfacción inmediata, pero conduce al vacío. La segunda exige sacrificio y renuncia, pero abre a la plenitud eterna. La elección no es sencilla porque implica renunciar a seguridades aparentes, pero es la única que conduce a la verdadera vida. Jesús invita a optar con valentía por el camino de las bienaventuranzas, sabiendo que aunque sea exigente, está lleno de gracia, de esperanza y de amor que no se agota. El horizonte del reino de Dios. Las bienaventuranzas y los ayes presentados por Jesús. En este pasaje no se limitan a describir situaciones puntuales de la vida de sus discípulos, sino que abren un horizonte de sentido que trasciende lo inmediato y dirige la mirada hacia el reino de Dios como meta última de la existencia humana. En este horizonte se ilumina la paradoja de la felicidad cristiana. Los que sufren ahora son los que serán consolados. Los que carecen hoy son los que recibirán la abundancia divina. Los que lloran son los que experimentarán la alegría eterna.
Jesús invita a no reducir la vida al presente pasajero ni a las apariencias externas, sino a vivir con esperanza y confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios, que no fallan y que siempre superan las expectativas humanas. La sabiduría del desprendimiento. Este evangelio enseña que el verdadero camino hacia la plenitud no pasa por acumular, poseer y dominar, sino por aprender a desprenderse y a vivir con un corazón libre. El desprendimiento no significa renunciar al uso de los bienes materiales ni despreciar lo que se necesita para vivir, sino aprender a no convertirlos en un fin absoluto que encadene y encierre. Quien vive en el desprendimiento aprende a reconocer que todo es don de Dios y que, por tanto, todo está llamado a compartirse con generosidad y solidaridad. Esta actitud libera de la esclavitud de la codicia y abre al gozo de vivir confiado en que Dios provee lo necesario y en que la verdadera riqueza está en el amor. La solidaridad como signo del reino. Las bienaventuranzas también tienen una dimensión comunitaria. Porque el reino que anuncia Jesús no es un proyecto individualista, sino una realidad de comunión. Los pobres, los hambrientos y los que lloran no son simplemente figuras aisladas, sino rostros concretos que nos invitan a la solidaridad. La comunidad cristiana está llamada a vivir como signo del reino. Cuando comparte los bienes, cuando se hace cargo del sufrimiento ajeno, y cuando ofrece consuelo a los que lloran. En este sentido, las bienaventuranzas no son solo promesas para el futuro, sino compromisos para el presente. Porque en la medida en que los discípulos viven la solidaridad y el amor fraterno, anticipan ya la alegría del reino en medio de la historia. La confrontación con la lógica del mundo. El mensaje de Jesús no puede pasar desapercibido porque choca directamente con los valores dominantes de la sociedad. El mundo celebra al rico, al exitoso, al que ríe sin preocuparse de nada, al que recibe los aplausos de todos, mientras que desprecia al pobre, al que tiene hambre, al que llora y al que es rechazado. Las palabras del Evangelio confrontan esta lógica y muestran que la verdadera medida de la vida no es el éxito inmediato ni la fama, sino la fidelidad a Dios y la apertura a su amor. Esta confrontación genera una tensión inevitable para el discípulo, que debe aprender a vivir en medio de un mundo sin dejarse atrapar por sus ilusiones, y conservando firme la esperanza del reino. El gozo que brota de la fe. Una de las claves más hermosas de este pasaje es la insistencia en que incluso en medio de la pobreza, el hambre, el llanto y la persecución, los discípulos están llamados a experimentar gozo. Este gozo no es una emoción pasajera, ni una alegría superficial, sino una certeza profunda que brota de la fe en un Dios que sostiene y acompaña en todo momento. El gozo cristiano es capaz de convivir con el sufrimiento, porque no se apoya en lo que cambia, sino en lo eterno, y se convierte en una fuerza que da sentido a la vida y sostiene en las pruebas. Jesús muestra que la fe no elimina las dificultades, pero sí transforma la manera de vivirlas, porque infunde una esperanza que nada ni nadie puede destruir. La memoria de los profetas. Cuando Jesús habla de la persecución y recuerda que lo mismo hicieron con los profetas,
Invita a sus discípulos a sentirse parte de una historia más grande que ellos mismos. Los profetas fueron hombres y mujeres que se atrevieron a hablar en nombre de Dios, denunciando injusticias y anunciando la esperanza de la salvación. Y por eso sufrieron rechazo y violencia. Del mismo modo, la comunidad de los discípulos debe comprender que seguir a Cristo implica entrar en esa misma tradición profética, siendo voz de Dios en medio de un mundo que muchas veces prefiere el silencio o la mentira. Esta memoria se convierte en fuente de ánimo y de fortaleza, porque muestra que el sufrimiento por fidelidad a Dios nunca es estéril, sino que siempre abre camino a la vida. La crítica a la superficialidad. En el mismo pasaje, los ayes dirigidos a quienes buscan únicamente la saciedad, la risa y el reconocimiento funcionan como una denuncia contra la superficialidad con la que muchas veces se vive la existencia. Jesús advierte que una vida centrada únicamente en el disfrute y en la apariencia externa termina siendo frágil e incapaz de resistir las pruebas. La superficialidad es peligrosa porque impide ver lo esencial, porque encierra en una ilusión de bienestar que se derrumba con el tiempo. El Evangelio propone una vida profunda, enraizada en Dios y en la solidaridad, que no teme enfrentar el sufrimiento, ni asumir el compromiso con la verdad. La libertad del corazón. Todo este mensaje de Jesús apunta hacia la libertad interior del corazón. Quien vive esclavizado por el deseo de acumular, por la necesidad de aprobación, o por la búsqueda de placeres pasajeros nunca llega a ser plenamente libre. En cambio, el que aprende a vivir en la pobreza evangélica, en el hambre de justicia, en el llanto esperanzado y en la fidelidad al Evangelio, experimenta una libertad profunda que nada ni nadie puede quitar. Esta libertad es el signo más grande de la presencia del reino en la vida del discípulo, porque lo hace capaz de amar sin medida, de servir sin esperar recompensas, y de vivir con la mirada puesta en la eternidad. El llamado a la conversión. El pasaje no se limita a consolar a los pobres y a advertir a los ricos, sino que se convierte en un llamado universal a la conversión. Cada persona, independientemente de su situación, está invitada a revisar dónde tiene puesto su corazón y a dar un paso hacia el reino de Dios. El rico puede aprender a vivir con desprendimiento y generosidad. El saciado puede despertar un hambre de justicia. El que ríe superficialmente puede descubrir el gozo verdadero. El que busca aplausos puede aprender a vivir para la gloria de Dios. La conversión es posible para todos. Y es el camino que abre la puerta al reino. La plenitud prometida. En definitiva, las bienaventuranzas y los ayes nos conducen a descubrir que la plenitud de la vida no está en lo que el mundo considera éxito, sino en lo que Jesús propone como verdadero camino de felicidad. Esta plenitud no es un sueño lejano, sino una realidad que comienza ya en el presente cuando el discípulo vive según la lógica del reino. La pobreza, el hambre, el llanto y la persecución no son el final de la historia, sino el comienzo de una vida nueva que Dios mismo se encarga de llevar a su cumplimiento. Con este mensaje, Jesús ofrece a sus discípulos una promesa de esperanza que sostiene, anima y da sentido en todo momento de la existencia.
La inversión del sufrimiento en esperanza. Cuando Jesús proclama bienaventurados a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los perseguidos, no lo hace para glorificar el sufrimiento en sí mismo ni para invitar a la resignación pasiva, sino para revelar que Dios tiene un proyecto de vida nueva, que comienza en medio de las heridas del mundo. El sufrimiento humano, que parece ser signo de derrota, se convierte en semilla de esperanza cuando es iluminado por la promesa de Dios. Y así, los que lloran hoy no quedarán sumidos en las tinieblas para siempre. Los que sienten hambre serán saciados en su momento. Los que son despreciados no permanecerán en esa humillación. Porque Dios mismo será quien los restituya y los dignifique. Esta inversión no significa negar el dolor, sino integrarlo en la historia de salvación como un lugar privilegiado donde Dios manifiesta su justicia. La falsa seguridad de la riqueza. Del mismo modo, las palabras de advertencia contra los ricos no son un ataque directo a la prosperidad en cuanto tal, sino a la falsa seguridad que ella genera en el corazón humano. El problema radica en que la abundancia puede cerrar los ojos al sufrimiento de los demás y encerrar a la persona en una burbuja de autosuficiencia, haciéndole olvidar que la vida es frágil y que todo lo que poseemos es pasajero. Jesús desenmascara esa ilusión mostrando que la riqueza sin apertura al otro conduce a la ruina interior. Porque quien se contenta con el gozo inmediato de lo material corre el riesgo de quedarse sin la verdadera herencia que proviene de Dios. El contraste como pedagogía divina. El pasaje muestra un fuerte contraste entre bienaventuranzas y ayes. Y ese contraste no es casualidad ni recurso retórico sin fondo, sino una auténtica pedagogía divina. Jesús enseña por oposición para que el oyente pueda tomar una decisión clara, ya que el reino no se presenta como un espacio de tibieza sino como un camino de opción radical. Así, la claridad con que se presentan las bienaventuranzas y las advertencias obliga a examinar la propia vida y preguntarse en qué lugar se encuentra cada uno. Si en el de los que esperan todo de Dios, o en el de los que confían en sus seguridades temporales. La alegría en medio de la prueba. Una de las paradojas más desconcertantes que aparecen en este Evangelio es la invitación a alegrarse cuando se es perseguido, excluido o calumniado a causa de Jesús. Esta alegría no es masoquismo ni desprecio de la vida, sino certeza de que el sufrimiento por fidelidad al Evangelio nos une de manera especial a Cristo y nos abre a una recompensa que sobrepasa toda medida humana. La alegría en medio de la prueba es, entonces, un testimonio visible de que el reino ya actúa en el corazón del creyente y que la esperanza futura se anticipa en la experiencia presente de comunión con Dios. La dimensión comunitaria del reino. Este pasaje no debe interpretarse únicamente en clave individual, sino también comunitaria. Porque Jesús está construyendo un pueblo nuevo, que vive según los valores del reino. Las bienaventuranzas marcan el horizonte de una comunidad que no se funda en la acumulación de poder o riqueza, sino en la solidaridad, la justicia y la confianza en la providencia. Los pobres, los que lloran, los que sufren persecución, lejos de ser marginados en esta comunidad, ocupan un lugar privilegiado como portadores
de la esperanza que Dios ha depositado en ellos. Así, la Iglesia está llamada a ser signo visible de estas palabras de Jesús en medio del mundo. La ruptura con los criterios del mundo. Cuando Jesús proclama estas palabras, está desafiando de manera frontal los criterios dominantes de su tiempo y de todos los tiempos. El mundo suele medir el éxito por la riqueza, el prestigio, el poder y la ausencia de problemas. Pero Jesús invierte esa escala para mostrar que lo verdaderamente grande está en la humildad, la solidaridad, la entrega y la fidelidad a Dios incluso en medio de la dificultad. Esta ruptura no es un simple giro moral, sino una manifestación de que el reino de Dios es completamente distinto a cualquier proyecto humano de autorrealización egoísta. La fuerza profética de la denuncia. El discurso no solo consuela a los que sufren, sino que también denuncia con valentía la injusticia de quienes viven en el exceso ignorando al prójimo. Las palabras de Jesús no son ambiguas ni se quedan en consuelos espirituales, sino que señalan con fuerza el peligro de la insensibilidad social y religiosa. Esta denuncia tiene una fuerza profética que resuena hoy con la misma intensidad, recordándonos que no podemos vivir tranquilos en medio de un mundo lleno de desigualdad. Porque la indiferencia frente al dolor ajeno nos pone en el lugar de los que reciben la advertencia de Jesús. La esperanza que no defrauda. El fundamento de este mensaje es la esperanza que brota de Dios y que no se apoya en los recursos humanos. Los pobres y los que sufren son proclamados bienaventurados porque Dios mismo se compromete con su causa. Y en ese compromiso está la garantía de que la promesa no se quedará vacía. La esperanza cristiana no es evasión del presente ni simple expectativa futura, sino certeza que orienta la vida cotidiana y la sostiene en medio de las pruebas. Quien confía en esta esperanza no se desespera, aunque todo parezca derrumbarse a su alrededor. La invitación a la conversión interior. Todo este pasaje es también una llamada a la conversión profunda del corazón. Porque no basta con escuchar las palabras de Jesús, si no se transforman en actitudes concretas. La verdadera conversión consiste en pasar de la autosuficiencia a la confianza en Dios, del egoísmo a la apertura al prójimo, de la tristeza estéril a la alegría que nace de la esperanza. La conversión interior no elimina los problemas de la vida, pero cambia radicalmente la manera de afrontarlos. Y nos hace partícipes de la promesa de las bienaventuranzas. La certeza de un reino presente y futuro. Por último, este pasaje nos recuerda que el reino de Dios es a la vez presente y futuro. Está presente porque ya actúa en la vida de los que siguen a Jesús, en su alegría, en su capacidad de amar y en su fortaleza en la prueba. Pero es también futuro, porque la plenitud de la promesa se revelará en el tiempo definitivo cuando Dios enjugará toda lágrima y saciará plenamente a los que confiaron en Él. Esta tensión entre el ya y el todavía no nos mantiene en camino. Nos impulsa a vivir la fe de manera activa. Y nos sostiene en la esperanza, hasta el cumplimiento final de las promesas divinas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado,
No olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel.